Bienvenidos a otro episodio más de Capital Mental, donde su podcast, donde ya saben que antes que el dinero está la mente. Y la invitada del día de hoy nos trae muchas buenas historias referentes al real estate, que es uno de los nichos favoritos por los emprendedores hoy en día. Así que vamos a tener una muy grata conversación. Tengo el honor y el placer de tener a mi amiga Ninos Castil. Hola, hola. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Mira que bueno, entre tus viajes, entre tu labor de ser mamá, emprendedora, ahora pues trabajando arduamente también, Sí. pues no habíamos podido conseguir un espacio para poder grabar este podcast, pero muy contento que estés acá y poder decir de que eres una persona que tiene mucho conocimiento sobre real estate, de que siempre estamos hablando y siempre me estás dando muy buenos tips, siempre me estás contando información fresca, recién salida del horno, así que muy contento de tenerte acá, amiga, así que vamos a entrar en materia. Bueno, gracias por la invitación. Totalmente, gracias. Bueno, Nina, hoy en día, ¿cómo ves el mercado del real estate? Depende para qué lo busques. Como inversionista, se están abriendo muchas puertas, otras se están cerrando. Para primeros compradores, dependiendo. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Y si estás saliendo de lo que es el real estate de tu cartera, dependiendo también. Ahorita es un mercado que es muy fluctuante, como muy, de repente sí, de repente no, algo como la bolsa de valores, más o menos así. ¿Desde hace cuánto eres agente de bienes raíces? O digamos, Agente licenciada desde el 2022, o sea, técnicamente no soy tampoco tan vieja, pero en Estados Unidos haciendo como tal real estate desde el 2017 a nivel personal. Eso creo que no lo había comentado nunca a en título ese, personal. en ese momento compraste tu primera propiedad. Correcto. Compré en la primera propiedad, dimos el 20%, fue en Nashville, Tennessee. Oh, ok. Y bueno, de Nashville te mudas para Orlando, Florida. ¿En qué año? 2019, 2019. sí. ¿Por algún motivo en Por específico? trabajo, ¿Por por trabajo? temas de trabajo, sí. Ok. Sí, por temas de trabajo. Me decías que se cierran unas oportunidades, se abren unas nuevas. En este momento, ¿es mejor comprar o estar nada más viendo, esperando el momento indicado? ¿Tener dinero, tener el cash o meterte y seguir constantemente? Eh, el real estate te da la facilidad de tú poder invertir con poco ingreso, ya sea con el 0%, 3%, 5%. Ahora, la pregunta o el tema que es súper importante, hay un tema con las tasas de interés. Eso te lo comento porque a nivel de retorno, cuando tú tienes una tasa de interés un poco más alta, que eso lo puedes conversar ya con alguien así, pero cuando tienes un tema de tasa de interés alta, el retorno como inversionista es diferente, ¿ok? El real estate en los Estados Unidos es paciencia, es multigeneracional, por así decirlo. No es un mercado donde yo entro y salgo y gano, y entro, salgo y gano. ¿Y qué opinas del fix and flip entonces? Oh my God. Yo lo hice, pero lo hice en el 2023, 2022, 2023. Actualmente no lo hago ni lo quiero hacer. Siento que hay mucho movimiento inconstante en el mercado. No me siento segura de lo que a cómo vaya a reaccionar el mercado, por ende, prefiero dejarlo tranquilo por ahora. Pero O- van a venir oportunidades ok. diferentes de otra manera que también son muy buenas. ¿Tú crees que el fix and flip no es el momento? Actualmente siento que no. Si tú vas a hacer el fix y flip, que es el voltearlo, dependiendo, tiene que ser una oferta muy buena. Actualmente yo analizo, ponte tú, de 20 diarios a la semana, que son 5 días, por allí una, realmente vale la pena. Porque el tema de repararlo y sacarlo al mercado, el tiempo que esa propiedad se mantiene en el mercado, que son 3 meses, puede ser 2 meses con muy buena suerte, pero son 2 meses, 3 meses que tú tienes que estar viendo cómo se paga el resto de la propiedad como tal. Pero es también depende de la propiedad, dónde queda, si es un mercado, una zona caliente, si no es una zona que se mueve mucho. Pero sí hay oportunidades, solo que son lingotes de oro muy pequeños. Pero de que existen, existen. Sí existe, ok. Pues sí he visto, tengo varias amistades en esta área del fix and flip y los veo que están, pues, les está costando trabajo, porque Sacarlas del mercado. conseguirlas y sacarlas, ambas. Sí. Realmente está un Ujú. poco lento, no está como anteriormente que había más
tracción, había más rapidez. Claro, total. Y ahí es donde los inversionistas pues realmente ganan. Tú ganas cuando ya, primero al comprar, ¿ok? Y te quitas ese peso de encima ya cuando, porque una realidad es un peso que te quitas cuando ya sacas eso de ahí. A menos que tú la quieras como renta y dependiendo sea la renta, pues también lo puedes hacer. Este es el famoso modelo este que hace como los reggaetoneros. Brr. Algo Ese. así, exacto. BRR, como son como 4 Que Rs. renta, exacto. Correcto. Sí. Es entonces conseguir propiedades, comprarlas y Pero tener la mentalidad, o sea, como como tú lo mencionaste al principio, es tener la mentalidad que en el fix and flip no siempre vas a ganar. Y ese creo que es uno de los errores que como realtors o como personas que se dedican a la inversión te lo venden, siempre pensando positivo, pero nunca te dicen qué tal si pierdes, qué tal si esto no funciona, porque me pasa. Aunque yo hago real estate, yo también doy consultorías donde puedes ver como que el punto negro de la transacción. Y lo que yo siempre le pido a las personas que hacen funding, que es otra rama del real estate, la cual yo no me involucro, les digo, háblenle también de la parte negativa, prepárenlo, porque en un fix and flip me pasó en el 2024, cuando vino el famoso huracán. Yo tenía 4 propiedades en contrato, 2 de ellas se me cayeron. Mentira, una se cayó en la transacción completa y la otra fue porque el techo se voló y las otras 2 tardaron un mes otra vez en hacer la inspección. Y cuando ya cerramos la transacción, la cliente me dice: "Quiero cambiarle el piso". Y yo: "Buenísimo", porque le regalaron la baldosa y todo, ¿no? Y cuando levantan el piso estaba lleno de todo, lleno de agua. Y fue porque la filtración vino de parte de las ventanas, no del techo. Entonces, a veces no siempre las cosas son como tú quieres que sucedan. Y eso es el real estate, y creo que eso es algo que te lo da de Estados Unidos. siempre hay imprevistos en el real estate. Siempre, como en todo, como en todo, como en el real estate, como en los stocks, como en la vida como tal. O sea, si algo te enseña Estados Unidos definitivamente es a tú aprender a ser flexible, moldeable y adaptarte a las situaciones lo mejor que puedas. Pero para eso hay que tener conocimientos, educación y buenas personas al lado. Muchas gracias por el Que es que es cumplido. verdad, o sea, tú solo no vas a poder salir de algo porque a veces tú no puedes saberlo todo. Necesitas un buen equipo. Obvio, total. Yo 100% equipo. Tocaste un punto muy importante que es explicarle a los clientes, explicarle a las personas correctamente los pros y los contras de los negocios. Y es Claro. algo que hemos comentado mucho todas las veces que nos reunimos, es que siempre hay personas allá afuera y en redes sociales específicamente tratando de captar capital, de captar inversionistas, de captar personas para meterlos en negocios de real estate e incluso generar funding, generar dinero de tarjetas de crédito Mm, y todo esto, pero dicen todo lo bello, pero luego no les dicen el contra. claro. Y hay muchas personas que luego tienen problemas o en el real estate o con el crédito. ¿Qué caso has Y visto vienen a muy mí. y luego vienen con el crédito dañado, o luego vienen, mira, me metí en esta casa y esos casos los he tenido. ¿Qué mal anécdota, qué anécdota tienes Mira, wow. referente a este negocio del real estate? Mira, de las transacciones que yo puedo cerrar al año, hay un porcentaje que yo no cierro, porque a veces me paso de realista o me paso de esto no está bien. O sea, esto no da números, como muchas veces te lo he dicho a ti. Te digo, ahorita no, quédate tranquilo, ahorita no, no es el momento. Pero a veces las personas se dejan llevar mucho por las emociones. No es, el crédito es recuperable, es moldeable, tú lo puedes trabajar, tú lo puedes recuperar, pero si hay algo que tú tienes que cuidar en tu vida de los Estados Unidos es el crédito. O sea, tú puedes estar en -10 a nivel de efectivo, pero si tú tienes un buen crédito, se te abren las puertas. Entonces, lo que yo te diría es, la situación más difícil han sido dos. Una de ellas fue una que mentira, voy a decirte la más, que es la que me pasó no hace mucho, un apartamento que cerré en el Country Club en Aventura. eh, Eso se iba a foreclosure. O sea, nos quedaban literalmente 15 días para salvar esa propiedad. Y tuve que solicitar una extensión de 15 días para que me dieran tiempo de cerrar, porque milagrosamente llegó alguien de Canadá y dijo, lo quiero comprar en efectivo, se enamoró del apartamento y pudimos salir del apartamento.
pero fue una situación donde ya hay actualmente 3 foreclosure en el mismo condominio. O Es- sea que fue está la gente no pudiendo pagar su no, hipoteca. porque la persona, la dueña, se enfocó en una empresa, la empresa no tuvo crédito, la empresa, no tenía ingresos, entonces no había manera de refinanciar, no había manera de buscar como una solución porque no habían taxes, no habían ingresos, pero mucho más que eso, Luis, no tenía crédito. Y sin crédito, nada, cero, Claro, sin crédito este país, nada. nada. Así tengas dinero. Ahora, para todos aquellos que nos escuchan y nos ven, que no saben qué es foreclosure, ¿qué es foreclosure? Foreclosure es una ejecución hipotecaria, cuando ya una propiedad no la tienen que sacar como a la venta, porque sí. Pero antes de llegar ahí hay otro proceso, ¿ok? Dependiendo si tienes banco involucrado o no. Si no tienes banco involucrado, vas a un foreclosure, ¿ok? Ok. Si tienes un banco involucrado, vas a algo que se llama un short sale, que el banco te lo autoriza, ¿ok? Para darte un ejemplo súper práctico es, compré una casa en 400. Yo pagué un tasador para que viniera. La casa me vale actualmente 320, pero mi deuda en el banco son 380. Estoy negativo 60 Estás, mil. estás debajo del agua. Correcto. Eso es. Ahí necesitamos que sea un short sale, una venta corta, pero eso tiene que estar autorizado por el banco y el realtor o la persona que te maneje la transacción tiene que estar como que empapado de lo que es el proceso como tal, de Ok. lo que es. Y ahí la persona, digamos, si vende esa propiedad y tenía un negativo de 60.000 en ese short sale, ¿qué pasa con esa No, diferencia? cuando tú hablas con el banco es precisamente para decirle al banco, necesito que mires esta tasación, mi casa no vale por lo que yo la compré, autoriza a venderla por menos. El Ok. banco es el que te autoriza, el prestamista como tal. ¿Y la diferencia qué pasa con esa diferencia? No, ellos la perdonan, ¿La el perdonan? banco la perdona. Claro, porque es que no, la garantía del banco es la casa Claro. y el banco, o sea, la casa ya no vale lo que te dijeron que costaba. El banco pues tiene que asumir esa pérdida. Correcto. Wow. No, eso no lo sabía. Sí, el banco asume esa pérdida. Pero te tiene que autorizar, por eso el banco ahora, el chorcel. El problema es que te autorice. No, no tanto, porque ellos están conscientes, por lo menos en la situación actual, lo que está pasando con las propiedades, que han bajado drásticamente de precio. O sea, un tema general como tal. Em, pero el banco técnicamente tienes que cumplir ciertos requisitos para tú poder solicitarle al banco un short sale. Ok. Si no, bueno, ya pasas directo a foreclosure también. Ok. Y ya, bueno, no pude en el short sale, se fue a foreclosure. ¿Qué pasa en el foreclosure? En el foreclosure se puede vender como no se puede vender. La buena noticia sí se vende, que es como que una subasta que ellos hacen por temas de short sale, perdón, de foreclosure. Ellos lo que hacen es, si la propiedad se vende por lo que ellos piden, buenísimo. Pero si la propiedad no se vende por lo que ellos piden y queda dentro de su almacenamiento, Ok. pasa a posesión nuevamente del banco. Y ahí ocurre otro proceso en el real estate, que es el REO, Real Estate Owned. Ok. ¿Ok? Que ya eso es como que ya pertenecen al banco, el banco necesita salir de eso. Que también puedes utilizar financiamiento, FHA, convencional. Por eso te digo, el fix and flip no ha muerto, está mutando, porque ahorita van a llegar otras propiedades que ya no van a necesitar ningún tipo de arreglo, sino que Ok. se van a conseguir de otra manera. Mejores condiciones y pues van a... Mejores condiciones, ya no vas a tener que gastar tanto en reparación, pero sí vas a tener que tener cierta educación para poder llegar a ellas. Ok. ¿Ves? Así es. Interesante Ujú, porque no vas a necesitar tanto trabajo, sino correcto. que vas a conseguir propiedades en buen estado, solamente, al igual que las consigues en muy mal estado, tener el dinero, el capital para poder Claro, llegar. total, total. De hecho, la gente puede buscar en Zillow, Redfine y pueden buscar foreclosure, pueden buscar short sale y van a ver que son casas relativamente nuevas. Ahora, ¿qué te diría yo con respecto a las REO, que son las Real Estate Owned, que son las propiedades de los bancos? Cada banco tiene su pedacito de REO, ¿ok? Investiguen muy bien las asociaciones. Ok. Me pasó en diciembre con unos inversionistas de Colombia. Querían comprar una RIO, un condominio, por $75,000, lo negociamos en 72. Ellos igualmente se encargan de mi trabajo como tal, del pago de mi trabajo, pero ellos, había una bancarrota de la asociación y la asociación actualmente pagaba 452. Entonces, si con 452 tú no pudiste arreglar,
lo que tenías que arreglar y te tuviste que tirar a bancarrota, ¿qué me hace pensar a mí que la próxima asociación venía por el mismo precio? No, jamás. Jamás. O sea, no. No. ¿Me entiendes? No. Entonces ahí tuve que ser muy honesta con ellos y decirle, mira, esta transacción se ve muy bonita, pero hay una bancarrota de por medio y mi recomendación es no te metas ahí hasta que ellos no definan cuánto va a ser el porcentaje de la asociación, si van a tener algún tipo de assessment, ese tipo de cosas. Por eso te digo, ahorita es un momento donde hay muchas cosas que están pasando. Es mejor que las aguas se calmen un poquito y ya después tú sales con todo. For now, hold your money back. Hold your horses, dicen los gringos. Calme Exactamente. sus caballos, Así aguántese. mismo. Ah, Emociones aquí, controladas. ahora, ¿qué pasa en el, vámonos a otro tema del real estate que me gustaría saber más? Los terrenos. ¿Se pueden conseguir terrenos en cualquier condado? ¿Cómo funciona la compra de No, terrenos? no te diría que en cualquier condado, pero sí te digo que si vas a pensar en terreno, es porque estamos hablando de 20 años, de aquí hasta ahora, hasta 20 años de futuro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un terreno, si tú tienes el plan con el terreno o lo quieres dejar ahí, buenísimo, te va a funcionar. Porque no vas a necesitar ese dinero que estás metiendo allí. Pero si tú es algo que lo ves como que lo meto, lo compro, lo saco y le evalúo y le monto 5,000 y después eso no va a funcionar. O sea, sorry que sea yo la que te lo diga, no va a funcionar. Porque por ahí vienen los gurús a decirte que sí, que metes 5,000, luego le ganas 10,000. O sea, no, yo acabo de cerrar uno el viernes donde la persona cerró, creo que hasta en negativo. Y fue un terreno que se compró en un tax deed, ¿ves? Una Entonces, subasta. en una subasta el año pasado, hace año y medio. Y el terreno igual quedó cero. No ganó, no perdió, pero ahí quedó. Entonces, tienes que esperar. Un terreno, el real estate, y volvemos a lo mismo, no es algo que yo diga, me voy a hacer millonario ya o voy a tener dinero ya. O sea, en Estados Unidos la paciencia es un don y el país sabe cómo amoldarte. Te beneficia y te recompensa a largo plazo. Exacto, correcto, Ese es lo que se debe hacer con los terrenos. correcto. Si lo vas a comprar, dejarlo más de 10 Sí, años. no vas a No, meter ahí los ahorros de tus hijos, no vas a meter ahí los ahorros de tu vida. No, o sea, si lo vas a comprar es porque lo vas a tener allí, pero no vas a salir después a decir que no, yo lo compré porque, bueno, en un año lo vendo. O sea, no, porque hay taxes también que tú tienes que pagar. se genera ese gasto de pagar los taxes. No tanto en el terreno, pero sí es algo que tú tienes que tener cuidado al momento de hacerlo. O sea, estar pendiente de que si lo vas a querer por menos de 5 años, no No vale, metas tu dinero ahí. no vale la pena. No vale la pena. Ok. No vale la pena. Está muy, muy Si lo bien. vas a comprar para hacer el hold, buenísimo, déjalo, pero del resto no. Ahora, ¿cuál sería la mejor o cuál ves en este momento como la mejor herramienta de las que hemos hablado entre el fix and flip, el foreclosure, compra terreno o otra de la que no hemos hablado, el wholesale? Ah, el wholesale. El wholesale es un trabajo muy bonito, un trabajo bastante fuerte, aunque no parezca, porque bueno, es buscar propiedades que están perdiendo y ahorita viene la temporada de los huracanes, lo cual en Florida es, y las lluvias, algo que buscan muchísimo. Estar preparado, volvemos a lo mismo, estar preparado, oportunidades van a venir, hay oportunidades, solo calma las emociones, porque a veces lo que parece ser una oportunidad no lo es. Entonces, Lo que parece ser no termina no siendo. termina siendo, o sea, enfócate mucho en los números, enfócate en que la persona, si está haciendo, te está diciendo la parte negativa, aprécialo, porque no todo el mundo te lo dice, y sí es importante que revises los papeles. Ahorita con la inteligencia artificial es muy importante que tú puedas como ver los papeles, qué vas a firmar, qué vas a hacer. Eh, Eso te vale muchísimo y te evita que vayas a meter la pata bastante, Bastante hondo en el real. bastante hondo. Sí, porque es muy fácil cometer un error en el mundo del Oh, real estate, ¿no? total. Una firma, adiós. Y puedes perder decenas de miles de dólares. Total, total. Hay algo que siempre me ha causado un poco de curiosidad y es que como algunas personas cuando están intentando comprar y dan un depósito, algunas personas pueden perder su depósito Sí. y otras yo veo que no. ¿Por qué pasa esto? Si es, volvemos a traer lo mismo, si es propiedades que ya están en el mercado o si son propiedades nuevas, o sea, casas usadas o casas nuevas. Normalmente las nuevas construcciones, ellos manejan un solo tipo de contrato, bastante cerrado.
bastante fuerte, donde no hay entendimiento de si perdió el trabajo, de algo migratorio, o sea, no hay ningún tipo de, como de perdón para que ellos te devuelvan el dinero, a menos que sea algo detrás de ellos para cubrirse las espaldas. Si ellos ven algo en tu fallo, ellos te sacan y te devuelven el dinero, da gracias a Dios, ¿ok? Pero si ellos te mantienen ahí hasta el final, porque me pasó otra vez, eh, y 2 días antes de la firma, un día antes de la firma, te dicen: "Mira, el préstamo no está aprobado", tú tienes que saber qué hacer, porque mucha gente ha perdido dinero por eso mismo, porque no entienden que en la nueva construcción, si el prestamista Aprueba. no te aprueba, tú puedes irte a uno externo manteniendo las condiciones, no la tasa de interés, ¿ok? Ahora bien, si es un prestamista externo, entiende tu caso y tiene mejor argumento para defenderte y poder salvar el depósito. Siempre estar como que la parte de cómo salvo yo ese dinero, cómo salvar el depósito como tal. Esas son las 2 cosas, ventaja y desventaja. Ok, bueno, es literalmente pender de un hilo de que se pueda perder ese dinero. Claro, ellos te van a dejar llegar hasta el final, en caso de las construcciones nuevas. Ellos te van a dejar llegar hasta un día antes de que tú cierres, pero el día de que tú antes de que cierres o el día que vayas a estar cerrando, algo va a suceder, algo va a suceder ahorita en este mercado. Claro, porque en el día de hoy hay mucho inventario, tengo entendido, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa con la nueva construcción? El tema migratorio ha sido un tema, porque por alguna razón los hispanos creen que tener una propiedad les da como cierta garantía hacia su residencia, hacia lo que estén tramitando, a menos que sea una residencia de inversionista, sí te acerca, pero si del resto no. O sea, a ellos les da igual que tú tengas una casa o no tengas una casa, si estás en cierto proceso, ¿no? Pero el tema es que los compradores como tal de FHA, que son donde mayormente están dando los mayores beneficios, no están. O sea, son muy escasos. Y las personas que están con convencional dependen de permisos de trabajo, dependen de ciertos detalles a nivel migratorio que no cumplen al 100% con las, no todos, pero la mayoría. Entonces, por ende, Florida, o en este caso Estados Unidos, hay mucha fluctuación de inmigrantes, mucha fluctuación de personas que entran, salen, y ellos están mucho más estrictos. Los bancos están mucho más estrictos con los recaudos, con las verificaciones. Es decir, que los inmigrantes en este momento no es muy bueno, no es una muy buena opción. Yo diría otra vez, hold your money back. O sea, Eh, tranquilo, con calma, espe- relax. Espérate que hayan cambios. Sí, o sea, el agua se tiene que calmar. Pero a veces la efervescencia, la emoción es que yo tengo, yo ver a otros, la influencia de otros, que ya él tiene su casa y yo no la tengo. Luis, o sea, yo he pasado por 4 o 5 casas. O sea, realmente en Estados Unidos es uno de los países donde más fácil tú puedes adquirir una propiedad, ¿sabes? Entonces, calma, esa fuerza que tienes. Te lo dice una realtor. O sea, Que más bien a ti te conviene que decir, la mira, gente, compra en casa, obvio, compra en casa. obvio. El que tiene como todo, porque volvemos otra vez, si la persona no la aprueba, si la persona se frustra, si la persona llega hasta ese punto, como profesional, a mí me duele. Correcto. Me duele porque primero es el bolsillo que me toca y es todo el trabajo. Pero si se preparan de repente para 6 meses, para 5 meses o para un año, van a estar mucho mejor preparados. Correcto. Y va a ser mejor, pues, para mí. Bueno, como han podido escuchar en esta Dios parte mío. ya de la conversación que hemos tenido, hay muchas opciones en el real estate, hay muchas técnicas o muchas rutas diferentes en el real estate a la hora de adquirir una propiedad. Y lo importante es de que estés totalmente informado y bien asesorado por el agente de bienes raíces correcto. Así que es por ello que también, pues, como hemos traído hoy al día de hoy a Ninoska a darnos una masterclass de real estate, vamos a tener muchos más invitados que siempre están hablando del tema. Les pedimos que por favor se suscriban al canal de YouTube, que nos den todo el apoyo en Spotify y que compartan este episodio para que más personas puedan obtener esta información de manera accesible, de manera gratuita.
Así que no olviden suscribirse al canal de YouTube y compartir estos episodios. Ahora, volviendo a la conversación, Ninoska, ¿qué pasa con aquellas personas cuando se acaba el amor? Cuando tienen una propiedad en común y se acaba el amor y se separan. Ay, bueno, yo pasé por eso. Depende, igualmente, volvemos otra vez con esa palabra, me la van a escuchar muchísimo porque siempre depende de la situación. Más sin embargo, si los esposos están dentro del préstamo, es un poquito más complicado, ¿ok? Ahora, si la esposa o el esposo solamente está en el título, es diferente, ¿ok? Es mucho más muy manejable, siempre y cuando exista comunicación. En un tema de un divorcio, lamentablemente, por alguna razón, alguna de las partes, no voy voy a generalizar porque en realidad siempre creen que tú puedes decidir. O sea, la casa se va a hacer esto, esto y esto. Y resulta que no. O sea, hay abogados, hay mediación, hay un juez. Trata de no llegar ni a la mediación ni al juez. Trata de cerrar todo con el abogado y deja todo bajo escrito. No hagas el proceso más difícil porque, para los que no lo saben, los abogados en Florida son los únicos que tienen la licencia de real estate sin necesidad de hacer la licencia. Entonces, ellos tienen la potestad de vender tu propiedad. Y los fees, lo poco que tú pudiste haber ganado, se te van a ir todos en temas legales. Entonces, yo entiendo que es difícil, yo entiendo que hay mucha emoción, hay mucha efervescencia en un divorcio, más sin embargo, las decisiones la toma un abogado o un juez, no la toma ninguna de las partes. Que las dos, que ambas partes logren un acuerdo, genial, pero igual siempre eso tiene que pasar por un abogado. O sea, ni yo me quedo con la casa, ni tú te quedas con la casa. O sea, lo que sea mejor para mí y lo que sea mejor para ti. Pero eso de que tú te quedas con la casa y tú nunca has salido a trabajar y tú te quedas pagando $4,000, o sea, no, eso no existe en los Estados Unidos. Ni yo me quedo en la casa porque es que en la casa yo tengo los niños tampoco. Porque quedarse con una casa es quedarse también con todo lo que Conlleva. conlleva tener una casa. No solamente pagar el mortgage. Se daña algo, tú tienes que tener tu fondo de emergencia. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes... Entonces, a veces a la gente se le olvida que eso también es parte de una casa y que esos 3,000 que tú estás pagando se van a convertir luego en 4,800. Entonces, si tú eres una mujer o eres un hombre que no sabe o que nunca salió a trabajar o que no sabe cómo generar esa cantidad de dinero, es comida para los abogados. Wow. Y esa es otra parte del real estate, donde la gente también hace y colabora con que eso suceda. Yo pensaba que, bueno, cultura latina es que la mujer se queda con la casa y con los No niños. siempre, no, 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 no no. pasa. Con los niños no, bueno, sí, pero es lo que al final del día a ti te convenga, o sea, ¿qué es lo mejor? Porque si tú eres una persona que genera 100,000, 200,000 al año, o sea, que puede tener cierta comodidad, y yo soy una persona que nunca en su vida he trabajado, nunca he pagado renta, o sea, quedarme aparte con los niños es un poquito más de trabajo porque no sabes cómo hacer, ¿no? El tema de las finanzas es muy delicado y yo soy pro que ambas partes sepan de finanzas, por lo menos las de su casa. Es importante. Eso de que el hombre maneja todo, él se encarga de todo, él se puede encargar de todo, pero hay algo que se llama la carpeta roja. Rompen en caso de emergencia. No, eso lo aprendí cuando trabajaba en Wells Fargo, que estaba embarazada. Me hicieron hacer una carpeta roja con las instrucciones de parto. ¿Qué pasa si a mí me daban las contracciones en el banco? Ok, ¿Qué es lo que ellos querían que yo hiciera, a quién llamara? Y me hicieron tener esa carpeta, que ok. todos tenían la copia. Entonces, yo sí les recomiendo a las parejas que anoten todo. Mira, aquí se paga la luz, aquí se paga el agua, esta es mi cuenta, estas son mis compañías, el operating agreement, tenerlo al día, si tienes una LLC, porque pasa con propiedades, donde hay sociedades donde no hay un acuerdo de operaciones, donde no hay, que es lo que se conoce como el operating agreement o una corporación, los bailó. Entonces, claro, la persona le pasa algo, supongamos que no se muera, se desmaya, queda con lo que te pasó a ti con la rodilla, o sea, no hay nada que diga que tu esposa o tu esposo
son parte de, Que maneja tienen la empresa. acceso a. Entonces, el tema de la suposición, suponer lo que tú vas a pensar, suponer que el señor del hospital sabe que yo soy tu esposa o sabe que tú eres mi esposo. No, aquí no se supone. Aquí no existen suposiciones. Aquí todo lo tienes que dejar por escrito. Y si usted no sabe, asesórese. Yo soy pro que la gente me pregunte. Yo no tengo problema porque sé lo que eso puede acarrear porque lo he vivido con el real estate. Y para tomar todo ese tipo de decisiones, bueno, en este caso era por enfermedad. Ahora, y vámonos un poco más allá con todo este tema ahora de las sucesiones, de los testimonios y los famosos trusts, que también es muy importante cuando una persona tiene propiedades, ¿no? Los testamentos y los trusts y los power of attorney. ¿Ok? Porque para tú ejecutar un trust, el trust lo va a tener ya sea tu abogado, le puedes dejar, hay condados que te permiten tú tener, dejarle las copias a ellos, que la otra persona sepa lo que tú manejas. Em, por supuesto, tener todo bajo un trust hace mucho más sencillo el proceso. Tú no vas a querer llegar a no tener nada por escrito y que se espere hasta un probate. O sea, en un probate, que también he trabajado con esas casas, la casa se deteriora, el la decisión final la tiene un juez. Un probate es cuando alguien muere y no deja nada, o sea, no deja nada por escrito. ¿Cómo adivina el juez a quién le deja la propiedad? ¿Cuál era la voluntad de la ¿Cuál persona? era la voluntad de la persona? Entonces, a veces no es suponer, es déjalo por escrito, porque tu familia, si es importante para ti, déjale instrucciones y le haces el camino más fácil, porque todo el mundo te habla de cómo vivir en los Estados Unidos, pero nadie te habla de cómo vivir después que tú te vas de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si tú, cuando tú mueras, qué pasa con tus cosas? Nadie habla de eso, nadie lo menciona. Entonces, eso es una parte que nadie le gusta que la gente hable, pero son delicados. Y más si tienes propiedades, tienes LLC, tienes dinero en la cuenta, o sea, es delicado. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que se quieren ir del país y tienen propiedades? Si está en positivo, yo siempre digo si está en positivo, pues buscar la manera de venderla o rentarla, pero si es una propiedad que está bajo el agua, tienes dos opciones, o sea, o buscas la manera de hablar con tu prestamista, volvemos otra vez a hablar, hablar, no suponer hablar. Y si no, pues déjala rentando y tú pagas lo que el resto del dinero que probablemente no está cubierto por la renta, porque esa es otra situación que se presenta. Correcto. Y aquellas personas que llegan y dicen, no, me voy y la dejo. Bueno, eso se va a foreclosure. Y ya, y el banco la agarra. El banco es un proceso. O sea, el banco cuando hace un foreclosure no te saca de una vez, ¿ok? Eso tarda, eso tiene su proceso, porque, y más si hay asociación, porque ya después entonces la asociación contra el banco, los prestamistas, entonces eso tiene sus dos añitos ahí que puede ser un año, 6 meses, pero eso tiene su tiempo de pelea entre una cosa y otra. Ay, Dios. Es Pero un- ellos, si dejas algo aquí, ellos igual te lo van a embargar, ¿ok? Pues si está tu nombre. Pero si no, realmente creo que en el real estate eso es lo que estamos esperando, porque esto es una situación muy atípica donde la gente se está yendo y está dejando las casas. Entonces, es una situación bastante atípica. Aún estamos esperando ciertas regulaciones para saber exactamente qué se tendrá que hacer con esas propiedades. Pero cuando ya tengamos eso, pues ya Conozco de varios casos de que dijeron, bueno, nada, ya, ahí la dejo y salieron y se fueron. no hace falta llegar ahí la dejo. O sea, tú puedes llegar y decirle al banco, mira, no tengo cómo pagarla, mira, esta es mi situación, pero ser honestos. Y ellos te van a decir, bueno, mira, estas son las opciones. Ellos te van a decir 100%, bueno, no puedes pagarla, vamos a un foreclosure, ¿ves? Y ahí todo se entiende. Pero no hace falta llegar al no me importa, al me voy, o sea, cuando puedes hacer todo más sencillo. Y el que se quiere ir, pero la propiedad, los números le dan, puede dejar, ¿cómo es el proceso? ¿Qué tiene que hacer No, para el poder dejar a proceso alguien aquí como titular o necesita un power of attorney o qué necesita? pudiese dejar obvio un power of attorney para la persona que en tal caso sea el representante. Si no, todas las firmas se pueden hacer de manera online. Hay un notario específico
Los únicos que creo que actualizaron la lista de estados, pero el único que lo podía hacer, el único, era el de notario de Virginia, por alguna razón. Pero el notario de Virginia es el único que puede cerrar a personas que no viven dentro de los Estados Unidos, hacer ese tipo de cierres. Pero eso es una buena casa de título. O sea que aquí clave un realtor, preferiblemente, sé que me van a odiar mucho por esto, pero que sea bilingüe, porque manejar la otra parte es compleja cuando tú no sabes inglés. Entonces, sí es importante que la persona sepa de abogados, sepa de buenas casas de título, que sepan cómo manejar esa situación. Tema de contabilidad también es importante. Entonces, son varias cosas que la persona debe de como de entender que tú no la sabes, pero tienes unos buenos aliados que pueden trabajarlo por ti, 100%. ¿Alguna anécdota negativa que hayas tenido, algo que te haya pasado, que bueno, te haya dado experiencia, más que una pérdida, fue una experiencia? Bueno, Bu- en el real estate creo que cada situación tiene negativos y positivos. Definitivamente cada transacción te deja una enseñanza. La más fuerte ha sido la mía, probablemente, la de mi divorcio, eh, porque no me quedé con la casa. Entonces, y es una casa espectacular, es una casa enorme, cumple así como que los checklists de cualquier sueño americano, y esa ha sido como que porque es la emoción. Y a veces tú tienes que salirte de esa emoción o contratar a alguien para que piense por ti cuando tú no estás able to thinking, cuando no estás eh, en tus 5 sentidos, contrata a alguien, porque a veces los sentimientos y las emociones te nublan y tu bolsillo es delicado. Entonces creo que esa ha sido la situación más retadora en el real estate. En ese momento el cerebro se desconecta y el Claro, corazón toma las claro, riendas. total. Tú estás lidiando con muchas cosas a la vez. Entonces, de repente, como mujer, como emprendedora, hija, mamá, amiga, sacar tú todas esas emociones de ver todo lo que has construido y decir, sabes que esto realmente me conviene, no me conviene, desde qué punto de vista lo estoy viendo. A nivel de ego, me quito el ego, me lo pongo, ¿sabes? Manejar las emociones creo que es más difícil que otra cosa en el tema de real estate. Controlarte. Controlar, claro. Tomar, ¿cómo saber si lo que vas a decidir es una buena o no decisión? Wow. Ese es el riesgo. Ahora, hubo algo que se nos escapó y que yo quiero que toda la audiencia también sepa de que, bueno, no llegaste y bueno, pudiste y tuviste todos caminos pétalos de rosas, Ay, sino no. cuando llegaste a Estados Unidos hay una historia muy bonita y de verdad que admirable de tu parte, que llegaste a este país, ¿conocías a alguien o simplemente No. por qué llegaste a este país Mira, y por qué situaciones pasaste? te la voy a resumir. Ok. No, yo llegué sola. em, Llegué a una casa que un amigo me encontró por Craigslist. 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 Cuidado con eso. A veces funciona, a veces no. Pero sí, hace 13 años llegué yo. O sea, no es igual ahorita. Eso era como el Tinder de antes. Algo así. Ahí vendían todo, ahí vendían de todo. Pero yo no lo conocía. Fueron muchas cosas que me enseñaron cuando yo llegué. Pero el tema de llegar, que alguien te recogiera que tú no conoces, gracias a Dios fue alguien súper especial. Hoy por hoy vive en Colombia. Seguimos siendo amigas. Sigo siendo amigo de la persona que me tendió en ese momento como que la mano, pero eran mensajes de texto, porque vivíamos casi 1 hora de diferencia, de distancia. Luego tuvo una situación de salud, no pudo ayudarme en lo absoluto. Yo llegué sin carro, yo llegué creo que a ver, yo creo que llegué con 120 porque ya todo lo tenía endeudado, en realidad. Y cuando eso me pasó, yo caminaba, monté moto, nunca en mi vida había manejado moto, me tocó, dormí en mi carro también, fui housekeeping en uno de los hoteles más bellos que tiene Orlando, la promoción le hago, y eso me enseñó mucho, tuve muy buenas amistades, el círculo es súper importante, hoy por hoy todos somos profesionales, pero he sido siempre ese tipo de persona que busca como avanzar y no me da miedo el trabajo. Pero entendí en Estados Unidos que para yo avanzar necesito educación, no fuerza manual.
Entonces, eso me dio como un giro. Estuve en una relación por 10 años con una persona americana, muy querido por mis amigos, por mis amistades, y él me enseñó muchísimo acerca de cómo funciona este país, lo cual yo estoy 100% agradecida, y esa es una de las cosas. O sea, si realmente quieres resultados diferentes, debes de hacer cosas diferentes. Y la educación en Estados Unidos es vital para tu poder como para todo, para todo, para todo. Bueno, tú mejor que nadie lo sabes. Totalmente. Creo que esa puede marcar, es un game changer, es lo que cambia el juego, lo que te puede Total. dar, eh, hacer saltar varios escalones en el proceso que tienes que vivir en este país. Yo creo que si no me hubiera dedicado a estudiar como lo he hecho en este país, no pudiera haber avanzado de la manera que lo he hecho. Claro, Y realmente en eso los dos compartimos mucho, que más de que lo hacemos por obligación, ya se vuelve como hobby, como le agarramos como el gusto a estar estudiando, a estar aprendiendo, a estar en un curso, en una total. conferencia, en un Y evento. la gente no lo entiende, o sea, mucha gente no entiende por qué estudiamos, por qué nos actualizamos, por qué leemos, por qué queremos como que seguir aprendiendo, si ya pues técnicamente sabemos. Y es que también existe algo que no, tu energía no siempre está al 100%. Y a veces ir a una conferencia te carga de energía. Bueno, a mí me pasa, y a mí me carga de energía otra vez. Y sí, hay momentos con los que yo tengo que lidiar ciertas cosas, pero gracias a que me mantengo estudiando y preparándome en muchas cosas, me ha ido como me ha ido. Y yo creo que el tema es mantenerte. Cada meta es personal, pero el mantenimiento es algo importantísimo. ¿Cuál ha sido cuál ha sido la conferencia que te ha marcado? La conferencia que más me ha marcado. ¿Positiva o negativa? Para ambos. Ay, Dios mío. La conferencia que más me ha marcado, positivamente, la de Juan Carlos Sánchez en el 2023, febrero 2023, y la de Tony Robbins también. La que más me ha marcado negativamente, ¿lo puedo decir en público? ¿Lo puedo decir o no? Pues dejémoslo ahí. Sí, no, no, mejor No, no, mejor mejor no, no, mejor no. porque... No, no, no puedo romper corazones. ¿Pero yo he asistido también? Sí, claro. Ah, ok, bueno, entonces no, mejor no. Sí, sí, pero igual no importa, igual pagué mi novatada y después de 13 años la pagué, pero bueno, no importa. Pero sí, creo que ha sido la de Juan Carlos Sánchez, porque, me enseñó mucho la parte financiera de los Estados Unidos, la parte de las finanzas, cosas que no cualquiera en nuestro idioma lo habla, ¿ok? Porque sí, lo comentan mucho en inglés, o sea, para el que habla inglés, o sea, ya ahorita yo lo veo y sí, o sea, todo es igual, los que ven la serie Suits también, pero sí, en español nadie te lo dice de esa manera. Y por eso yo aprecio que lo haga, porque nadie se toma el tiempo de decírtelo. Mira, lo estás haciendo mal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Por qué tu crédito está así? Entonces, creo que esa ha sido como que la conferencia y la de Tony Robbins, definitivamente. Me falta, ese es un checklist que tengo pendiente. No, este año viene a West Palm Beach. Tendré que Así ir. que ya yo le tengo mi entrada. Yo sí voy este año, otra vez. El año pasado no fui, pero este año sí voy. Será la tercera ya. Ahí vamos. Voy a revisar esto porque lo tengo como un checklist en mi lista de 100%. conferencias. Yo creo que esa es la conferencia que el top uno del emprendedor. Ya. Y otra que también me marcó mucho fue la de Ok, Founders Sport en Punta Mita, en México, ok. que me invitaron. O sea, solamente por invitación y fue así como que mira todo lo que hay y te cambia así todo el prospecto y la visión completamente. Te expande el Esas contexto. total, total, total. ¿Crees en lo que decía Jim Rohn, el mentor de Tony Robbins, que eres el promedio de las 5 personas con las que más te la pasas? Sí y no, ¿Por qué? porque hay algo que con el tiempo tú aprendes a valorar muchísimo y es la lealtad, ¿ok? Siempre y cuando tu círculo sea personas honestas, leales, de esos que cuando estás abajo hey, está bien, no pasa nada, que no sean de esas personas de juzgar, porque no todo el tiempo tú estás bien, no todo el tiempo tú estás mal. Y tener ese tipo de personas a tu lado sí siento que vale la pena, mucho más allá del dinero. Y eso lo aprendes a valorar con el tiempo. Ahora bien, a nivel profesional, sí es importante. Sí es importante porque a veces nosotros conversamos, aunque no estamos en el mismo rubro,
y tú me das ideas y yo te doy ideas, sin querer queriendo, sino que conversamos y digo: eso lo puedo agarrar. O mira, estoy usando esto, mira, y tú dices: "Bueno, eso también, eso me gusta, lo puedo". Entonces, siempre compartir como ese tipo de ideas a nivel profesional. A nivel personal es diferente. Tienes que tener todo tipo de amigos también. Tienes que tener ese amigo que te da tu golpecito y te dice: "¿Qué te pasa? Sigue adelante". Y tienes ese que: "Ay, pobrecito, te consiento, te doy un cafecito". O sea, tienes que tener de todo en tu, pero sí, sí, claro, que siempre y cuando sean buenas amistades, leales, que no te juzguen, eh, que no te que no se rían de dónde estás, de lo que estás haciendo, hacia dónde vas, creo que sí, es importante tener esos 5 amigos cerquita. Mamá emprendedora, Ay, Dios mío, ¿qué es lo más difícil de ser una mamá emprendedora? lidiar con la culpa. Uf, la culpa. De dejar, Increíble. En mi caso, a mí me apoya mi mamá, pero ella viene de una crianza totalmente diferente, donde la mamá es la que cocina, para tú ser buena madre, ¿sabes? Cocinas, lavas, planchas, limpias la casa, y yo soy totalmente lo opuesto. O sea, yo a mí, y toda la vida. Entonces, lidiar con la culpa de tú tener que salir de tu casa y dejar a tus niños y que tu mamá te llame y te diga: "Mira, el niño no quiere comer". Entonces, hay cosas que tú no puedes controlar porque obviamente no estás allí para hacerlo. Pero es parte también de que cuando tú vayas de viaje, tener cómo hacer las cosas. Es un balance. Pero creo que lo más difícil que he tenido yo que trabajar ha sido ese tema de la culpa, sobre todo por mi tipo de crianza, porque vengo de una madre que soy yo 100%, que no hay nada más, y yo tengo a mis 2 hijos, que son mis 2 tesoritos, y también yo querer ser yo. Entonces, es como dividir mi vida en 2 porque son mis 2 hijos y mi vida, lo cual, si tú lo quieres hacer, it's okey, siempre y cuando, ¿sabes?, todo esté coordinado. La mujer puede hacer todo, tiene esa bendición de organizarse. de verdad he disfrutado esta plática contigo, escuchar mucho sobre el real estate y como se lo he comentado a muchas personas cuando me preguntan, ¿y por qué iniciaste ese proyecto? Y yo tengo dos respuestas para ello. Una, pues precisamente porque siempre lo digo en todos los episodios, un podcast, un episodio me cambió y empezó a, a levantar, a abrir esa hambre que yo tenía de conocimiento y en un podcast lo conseguí gratuitamente, episodio tras episodio, y así me fui como con 400 episodios que tenía ese podcast. Ahora ya estoy al día y estoy yo ahora consumiendo otro en inglés ahora. Entonces, para Estamos también. desbloqueando niveles. Claro. Entonces, Obvio, ese fue uno de los motivos. Y el segundo, que ya es un poco más egoísta, que toda persona que tiene un podcast lo dice y ya entiendo a qué se refería, que es que yo estoy tomando clases privadas, obvio, totalmente gratuitas, 100%, totalmente 100%. gratuitas. Aquí teniendo profesionales expertos como tú que me enseñan. Hoy fue real estate. El episodio anterior, que no saben la sorpresa que se van a llevar también, y el de la coach espiritual, También. he tenido loan officers, otro amigo que tiene 35 años en la rama de los seguros, Wow, asesores financieros, y esto para mí es, de verdad, es es la la mejor mejor comunidad. clase. Sí, Esto para mí es la mejor clase que yo puedo tener uno a totalmente. uno. Así que agradecerte, Nina, por estar el día de hoy. Y si tuvieras que darle un mensaje a aquellas personas emprendedoras, especialmente a madres como tú que quieren salir adelante, ¿cuál sería ese mensaje? Lo puedes hacer mirando a la cámara. Dios mío, qué compromiso. Bueno, lo primero es, em, no se angustien. Hay mucha hay muchos recursos, hay muchas mujeres como yo que están dispuestas a ayudar a otras, sin juzgar. No se maltraten. Todas, pasamos por ello, todas siempre estamos como en esa disruptiva de soy, no soy, sí, sí. Pero yo creo que lo más importante es lo que tú realmente de corazón quieres hacer. Si tú crees y en tu corazón está que tú lo puedes hacer, que tú lo quieres hacer, hazlo, hazlo, edúcate, siempre edúcate primero. En Internet, YouTube, hay muchas herramientas que te pueden ayudar. Lo más importante es buscar, tener la disposición de buscar. ¿Ok? Eso es algo que a mí me ha marcado siempre. Yo siempre es como que buscando, buscando, que cómo mejoro esto, cómo mejoro aquello, cómo rindo mi tiempo, cómo puedo ser mejor, cómo puedo calmar mi ansiedad, cómo puedo ser más tolerante. Entonces, yo creo que en los recursos
que tú puedas tener, está la clave. Y ahorita el Internet es una puerta hacia todo lo bueno. No como antes que uno tenía que salir 100%. Ahorita. Así Eh, que si está en tu corazón, ve por ello y edúcate. Muchas Sería. gracias. De verdad, amiga, muchas gracias por esta conversación y esta clase que me Dios acabas de mío. dar No, y de... eso que no te dije, se me olvidó mencionar. Tengo diferentes tipos de certificaciones. Gracias por decir que soy experta en real estate y no en una sola cosa, porque esa ha sido mi lucha en las redes sociales, decir que soy experta solamente en algo, cuando de las 5 transacciones que manejo al mes, todas son diferentes. Em, pero sí tengo certificaciones que lo que yo hablo no es en base a lo que yo pienso, sino en base a números y en base a herramientas que como profesional en especialista de repente en lo que es foreclosure y short sales, tengo la certificación de la NAR, tengo la certificación para trabajar con personas neurodiversas, Ok. que eso es un temazo también. Tengo también la certificación para poder apoyar a las personas que quieren comprar casas vacacionales y tengo también otra que es un PSA, que es Pricing Strategy Advisor, que cuando te doy un precio no te lo doy en base a lo que yo pienso, sino que te hago como una estructura bien chévere. Un estudio detrás de... Correcto. Y aparte, bueno, hice también en Harvard una, una clase de leadership Ok, donde me certificaron también de Harvard. Entonces, eh, a veces sí, tú puedes saber mucho, pero también el tema de tú prepararte para poder saber lo que viene, porque esas certificaciones la hice el año pasado para saber lo que venía. Entonces, correcto. es un poquito el estudio de mercado que uno tiene que hacer antes de lo que viene en el real estate. Bueno, ya la escucharon. Ninos Castillo es madre, emprendedora, asesora en real estate con múltiples certificaciones, inmigrante como muchos de ustedes que nos van a estar escuchando, que nos van a estar viendo. Por favor, Ninosca, ¿cómo te consiguen en redes sociales? En Instagram, Nina Stube. Bueno, en realidad Nina Stube o Ninoska Stube, tú me pones y aparezco en todos lados. Aparezco en YouTube, aparezco en Google, aparezco en Instagram, Nina Stube Real Estate también. Facebook, TikTok. Vamos a Mm, dejar todas tus redes en el pie del episodio, tanto Sí, en sí, pero Spotify. Ninoska Stube tú me pones y te va a aparecer todo de mí. Listo. Bueno, de verdad ha sido un placer tenerte hoy acá. Gracias de Gracias, verdad por estar acá, amiga. Te quiero, te aprecio mucho. gracias. Ya es varios años de amistad. No, y yo a ti. De verdad Así, que te admiro muchísimo. muchas gracias, de verdad. El cariño y la admiración es mutua. Y querida audiencia, por favor, como siempre le decimos, no olviden suscribirse al canal de YouTube, compartan estos episodios desde Spotify, califíquenos con 5 estrellas para que podamos seguir llegando a muchas más personas y que este mensaje, esta información de profesionales como mi amiga Ninos Castil el día de hoy llegue a muchas más personas de una manera accesible. El conocimiento debe compartirse para que así todos le podamos sacar más provecho. Hemos llegado al fin, así que muchas gracias nuevamente y hasta la A próxima. ti, gracias. Bye.